amigos? Ya estamos de regreso en esto que es la entrevista del Sol de la Laguna, como siempre agradeciendo sus telefonemas a través de nuestra línea de contacto el 87 17 16 40 40 y gracias por interactuar con nosotros en nuestras redes sociales. La reforma judicial y todo lo que ha traído consigo es de importancia para todo el país y sobre todo para los estados de Coahuila y Durango. El tema de la elección judicial ya está en puerta. 1 de junio usted tendrá que elegir a quiénes serán los nuevos ministros o ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, o bien a quiénes serán los magistrados responsables de los tribunales disciplinarios, de los tribunales de circuito, y luego agréguele usted que también habrá que elegir a quiénes serán los nuevos jueces o juezas de distrito en todo el país. Pero bueno, hoy vamos a hablar de este tema de la reforma judicial, y quién mejor que con un académico, con un abogado ya de mucha trayectoria que hoy nos hace el favor de acompañarnos, el doctor Mauricio Manuel Campos, a quien saludo muy afectuosamente. Doctor, bienvenido. Gracias, Armando. Gracias por Buenas acompañarnos. tardes. Y bueno, se dio el tema de la reforma judicial, para muchos no necesaria, para otros ya muy necesaria. Y bueno, pues hoy ya estamos en las vísperas de un proceso de elección judicial histórico en nuestro país. Así es, Armando. Bueno, primero que nada, gracias a tu auditorio, gracias por la invitación aquí al Sol de la Laguna. Como bien lo mencionas, pues en un hecho inédito, por primera vez en la historia de nuestro país, en la historia constitucional y en la historia electoral, se van a elegir el 1 de junio a los que serán los nuevos juzgadores, magistrados de circuito y ministras y ministros en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Yo creo que es algo importante que la ciudadanía conozca, es algo que definitivamente es muy importante para nuestro país, para la sociedad. La sociedad tiene que estar involucrada, tiene que participar en este proceso y bueno, como lo mencionaste, pues es un hecho muy importante porque finalmente estas personas son los que van a resolver los grandes problemas judiciales, los grandes problemas que tenemos todos los días en nuestras familias, en nuestros trabajos, en nuestras empresas, en fin, en todos los ámbitos de la sociedad. ¿Quién es el doctor Mauricio Manuel Campos? Para que la gente que está en casita le ubique y sobre todo conozca un poco de lo que ha sido su trayectoria en el Poder Judicial. Gracias. De hecho, bueno, yo no he sido parte del Poder Judicial como tal. No ha sido parte. He estado más trabajando del lado de la iniciativa privada. Ok. Soy una persona, pues un ciudadano común y corriente en ese aspecto como cualquier otro, como parte de tu auditorio. Sin embargo, siempre he sido una persona preocupada por estudiar el derecho. Desde muy temprana edad supe que mi inclinación era el campo del derecho. Okay. Estudié la carrera de Derecho. Igualmente hice posgrado en la Ciudad de México, después en Culiacán, Sinaloa, donde residí algún tiempo. Tengo estudios de doctorado, inclusive estudié en algunas universidades de otras partes del mundo. Y a la par, en la parte, digamos, a la par de lo académico, pues me he desempeñado en trabajos en la iniciativa privada, en despachos de abogados. He trabajado también como director jurídico de un grupo azucarero importante en el país. Y asimismo, en la parte pública, he desempeñado el cargo de administrador desconcentrado jurídico del SAT aquí en La Laguna. Okay, correcto. Estuve alrededor de 4 años, en donde tuve una experiencia pues muy formadora en términos de lo que es el sector público y sobre todo del tema de la justicia tributaria. ¿Era necesaria la reforma judicial desde su punto de vista muy particular? Porque a lo mejor a usted no le ha tocado estar dentro del Poder Judicial, pero sí desde afuera ha tenido un gran contacto con el Poder Judicial. ¿Era necesaria esta reforma? Yo creo que sí, Armando. Fíjate que en mi experiencia como profesional independiente y a la vez como director jurídico de esta empresa que comentaba, me he enfrentado, como se han enfrentado muchísimos litigantes, muchísimas personas que llevan sus casos ante el Poder Judicial, con una justicia de puertas cerradas. Es muy complicado hablar con los jueces, es muy complicado hablar con los magistrados, son poco sensibles. No quiero hablar de todos, pero en su mayoría existe este sentimiento. No es fácil hablar el lenguaje de los abogados, no es fácil que estas personas o estos cargos sean sensibles a las causas. Entonces yo creo que desde ese punto de vista la reforma era necesaria, era impostergable. No es una reforma acabada, creo yo. En lo personal creo que debe estar acompañada de otras reformas al sistema de procuración de justicia y asimismo al tipo de procesos, formas, plazos, etcétera, que tienen los procesos judiciales,
para hacerlos más efectivos y más al alcance de la sociedad. No, pues simplemente lo que dice el doctor Mauricio Manuel Campos tiene mucho de razón, porque simplemente nosotros como periodistas, yo tengo 38 años en el medio, me ha tocado conocer, si acaso así me voy muy grande, a 4 o a 5 ministros y unos 4 o 5 jueces de distrito, de conocerles, de poderles entrevistar, de poderles platicar con ellos de todo el proceso que llevan ellos para accesar al edificio del Poder Judicial Federal ahí sobre Boulevard Independencia. Sí. Es un búnker, es un búnker. Entonces yo creo que esta apertura de la que habla el doctor Campos es importantísima, porque a veces un ciudadano quiere que la justicia le escuche, que la justicia le llegue, pero pues si no le abren tantito la puerta, pues el ciudadano siempre va a estar así, ¿no? Sí, y creo que ese aspecto que comentas, Armando, es muy importante porque se requiere una justicia sensible sobre todo. Las personas le tienen miedo a ir a los tribunales, creen que ir a tribunales implica perder tiempo, dinero y esfuerzo, y que al final ni siquiera les van a dictar una sentencia o les van a resolver su problema de la forma que ellos quieren. No significa que la justicia tiene que dar la razón a todos, simplemente que la justicia tiene que ser más sensible, entender las causas, entender a los grupos vulnerables, entender cada caso y no por la cuantía. Los casos no se vuelven importantes por la cuantía, todos los casos son importantes. Creo que la labor principal del juzgador, además de aplicar la ley, tiene que ser un aplicador de la ley sensible, entender los casos, entender lo que le quieren exponer y ser sensible justamente a esos casos. Y la primera manera que creo en la que debe conducirse es recibir a las personas, escucharlas y entender qué es lo que quieren. Se viene la elección ya el 1 de junio, 30 de marzo, si no me equivoco, el calendario de que podrán quienes aspiren a ser ministros, ministras, jueces, magistrados, o sea, todos los que aspiren. En el caso de Coahuila tengo entendido, si no me falla la memoria, que se van a renovar 59 cargos. En el caso de Coahuila nada más, hablo de entre ministros, magistrados y jueces. Pero bueno, ¿le gustaría al doctor le gustaría al doctor participar o ser parte o ya no se puede o había que inscribirse antes? ¿Cómo está este procedimiento? Sí, bueno, de hecho, en mi caso particular, en el caso de tu servidor, yo me inscribí al proceso. Ah, sí se alcanzó a inscribir. Así es, me inscribí conforme a los plazos constitucionales desde el mes de noviembre del año pasado, a formar parte justo de este proceso de reforma judicial para acceder al cargo de magistrado de circuito en materia penal y administrativa por el 8º circuito, que es nuestro estado de Coahuila. Y bueno, he transitado precisamente por el proceso desde el acreditamiento de los requisitos propiamente formales, como son, pues entre otros, el haber tenido por lo menos 8 de promedio en la licenciatura, acompañar cartas de recomendación. Pero bueno, eso es en la parte, digamos, estrictamente formal, que en el caso de tu servidor, humildemente lo puedo decir, pues lo acredité y acredité mucho más que eso. Pero bueno, posteriormente viene un proceso de entrevista formal, donde se nos hicieron cuestionamientos propiamente jurídicos. Transité por esta entrevista con resultados satisfactorios, llegué a la etapa de la tómbola, pasamos también por esta etapa y actualmente pues estoy ya en boleta electoral. No solo yo, sino otras personas también con currículums, con trayectorias, con perfiles académicos y profesionales muy valiosos. Pues ahí lo vamos a ver al doctor Mauricio Manuel Campos. Ubíquelo usted, porque en ocasiones con ver una boleta no van a venir todas las fotografías, hay que decirlo, no van a venir todas las fotos de los aspirantes y será en base a una selección numérica como la gente tendrá que votar. Eso es algo que nos enseñó por ahí el vocal ejecutivo del Instituto Nacional Electoral en Coahuila, José Luis Vázquez López, que nos decía, la gente tiene que memorizar bien, checar muy bien los perfiles de todos y cada uno de los aspirantes y luego ya en base al número en el que venga ubicado, ese será el número que deberán colocar en el recuadro. Eso es algo que es la diferenciación en esta elección de la reforma judicial, de la elección judicial que tendremos el 1 de junio. Pues doctor Mauricio Manuel Campos, gracias de veras por venirnos a compartir esta experiencia, sobre todo para usted, que es la nueva experiencia, ¿no? Para usted si se llega a dar el hecho de ser parte del Poder Judicial Federal.
Así es, pues muchas gracias a tu auditorio por escucharnos, gracias a ti por la invitación. Y sí, realmente pues esto es un hecho, como lo dije al principio, es inédito, es nuevo para muchos de nosotros que no somos parte del Poder Judicial, no somos políticos, no somos afines a partidos políticos. Estamos en esta carrera, digamos, en esta trayectoria, en este proceso, por el bien de nuestro país. Queremos algo mejor, queremos una justicia moderna, una justicia nueva y queremos ser parte de eso. Y sobre todo para la gente, que eso es importante. Sí. Doctor, gracias. Muchísimas gracias a ti. Gracias a usted ahí en casita. Quédese con nosotros. Seguimos con más aquí en la entrevista del Sol de la Laguna.